Buenas noches amigos en el canal, estamos en temporada navideña, pero vamos a hacer un filtro. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer unos hoyitos. Vamos a hacerlo lo más fácil posible para todos ustedes, para que después no digan, no, es que yo no tengo los materiales, no, es que es muy difícil. Un clavo, lo vamos a calentar en la estufa y le vamos a hacer 3 hoyitos, 1, 2, 3, a cada uno de estas partes de la botella. 1, 2, 3. Muy bien, pausamos. Bien, aquí vamos a calentar nuestro clavito, le vamos a calentar la punta. Y después vamos a hacer los hoyitos aquí en esta parte. Espero que esté haciéndolo bien, porque estoy haciéndolo una mano. Se me mueve. 1, 2. Y vamos a hacer 3 hoyitos. Muy bien. Y aquí ya tenemos 3 perforaciones en cada parte de nuestra botella. 3 perforaciones, 3 perforaciones, 3 perforaciones. Ahora vamos a proceder a llenarle de piedritas hasta aquí. Pausamos para que lo vean. Bien, y aquí tenemos ya le pusimos las piedritas, ya se taparon los hoyitos, ya no se ven, pero ahí están, miren. Bien, ahora vamos a proceder a llenar este botecito. Vamos a meter una esponjita de estas aquí abajo, una esponjita como esta, aquí abajo. Después vamos a llenar con algodón de nylon. Permítanme mostrárselos. Bien. Y este es el algodón de nylon. Véanlo ustedes. Esto le vamos a poner, lo vamos a lavar muy bien, vamos a recortarlo. Vamos a hacer muchos cuadritos y los vamos a meter a nuestra botella. También vamos a utilizar este tipo de material que se llama rayón y poliéster. Bueno, así lo conozco yo. No sé cómo se le llame de otra manera, pero es con el que limpiamos las cocinas. Estos materiales los van a encontrar en la tlapalería. Estas esponjitas, esto y lo que es el algodón de nylon lo van a encontrar en donde venden para tapiceros. Muy bien, vamos a proceder y luego les mostramos. Bien, y así es como queda ya nuestra primera esponja. Queda exactamente a la medida de esta circunferencia. Muy bien, ahora vamos a proceder a ponerle el algodón de nylon. Bien, y así es como nos queda ya nuestro filtro. No es muy fácil acomodar el algodón de nylon. Tuvimos que cortarlo en cuadritos y meterlo capita por capita. Una capita, otra capita, otra capita, otra capita, otra capita y así hasta llenar hasta acá. Luego otra esponjita igual que esta. Luego después otra vez algodón de nylon y por último el trapito para cocina. Ahí está ya. Ahora vamos a proceder con nuestro tapón, que es la corchola, la tapita. Pero le vamos a abrir un hoyito y le vamos a poner esta manguera. Esta manguerita que después la vamos a pegar a una bomba. Muy bien. Bien, ya hemos colocado nuestra manguera en nuestra tapita y le hemos puesto silicón caliente de esta barrita y lo hemos hecho en la estufa. Calentamos la puntita y ya una vez caliente la puntita se la vamos agregando, se la vamos poniendo. Quiero hacer todo esto fácil para que vean que no se necesitan materiales muy caros. Quiero mostrarles esta bombita. Esta bombita me la encontré en los tianguis donde venden segunda. O sea,
La segunda es donde venden ollas, cazuelas, ropa, peceras usadas, herramientas de toda clase. Bien, esta bombita me costó 25 pesos. Sí, 25 pesos, pero me la vendieron como que no funciona. ¿Qué es lo que pasó con esta bombita? Solamente se calcificó por dentro y ya no giraba el motorcito. Entonces lo único que hice fue destaparla, descalcificarla, quitarle el calcio que se le pega y ya empezó a funcionar. Y la ponía a funcionar solamente como bombita que nos estuviera haciendo caer una cascadita con este. Pero ya no lo vamos a ocupar esta pieza. La vamos a guardar porque luego la vamos a necesitar para un proyecto. Pero para esto vamos a ocupar ponerle la tapita a nuestra botella. Y bueno, voy a pausar. Y ya está conectado, ya está puesta nuestra tapita. Ya solamente falta meterla a nuestra pecera. Bien, les voy a explicar aquí esta zona de aquí. Esta tela de aquí, que es una tela para nuestra cocina, para limpiar nuestra cocina, va a captar todo el excremento aquí, lo máximo del excremento, el más grueso. Si se filtra algo, lo va a captar esta parte de aquí, que es nuestro algodón de nylon. Y si se filtra todavía más, lo va a captar esta esponjita. Y con el tiempo, esta esponjita va a ir captando más y esta va a ir captando más. Cuando nosotros veamos que esta esponjita y esta ya se llenaron de negro, del excremento de nuestros peces, pues es muy fácil sacarla. Le metemos un alambrito por la parte de arriba y la sacamos y sacamos el excremento, la lavamos con agüita, ¿sí? Y seguimos, la volvemos a poner y otra vez sigue funcionando nuestro filtro. ¿Para cuánto tiempo nos va a durar este filtro? Pues quizás para 2 o 3 meses. Yo tengo 3 peceras, por lo tanto, este filtro me va a servir para filtrar las 3 peceras. Bien, quiero que vean esta pecera. Bien, el vidrio está sucio, pero allá puse la bombita ya. Aquí el filtro. Quiero que vean que el agua está café, turbia. Quiere decir que está cargada de muchas partículas. Si se dan cuenta, allá abajo están los pececitos y no se transparentan. Ya enfocó un poquito mejor nuestro teléfono, pero está turbia. Y la vamos a filtrar. Hoy ya son las 10 de la noche. La vamos a dejar trabajando toda la noche. Y mañana por la mañana les muestro cómo queda. Por lo pronto la voy a prender para que ustedes vean su funcionamiento. Bien. Ahí está ya. Vean cómo el agua está empezando a entrar a nuestro filtro. Va a empujar. Toda el agua la va a pasar por el filtro y va a salir por nuestros hoyitos de la parte de abajo. Las partículas, vean cómo empiezan ya el excremento a girar, a levantarse, porque ya empieza a circular el agua en nuestro filtro. Y mañana vamos a ver la parte amarilla de nuestro filtro, cómo quedó. Pero quiero que vean ahí cómo empieza poco a poco. Va a ir filtrando toda esa agua y mañana vamos a ver el resultado. Quiero que vean esta cascadita. La voy a prender. Y cuando yo la prenda va a empezar a enturbiarse todo el agua porque va a empezar a girar todo el excremento de nuestros pececitos que está hasta mero abajo. Y vamos a conectarla. Permítanme un momento, que estoy a una mano. Y bien. Ahí va a comenzar a funcionar. Ahí empieza. Y vean nuestra pecera. Bien. Quiero que vean cómo empieza, miren ahí, los hilitos de excremento de nuestros pececitos. Empiezan a salir de los lugares donde estaban escondidos o reposando. Y ahí miren,
Miren, miren cómo empieza. Esta cascadita lo que hace es girar y girar y girar el agua y empieza a salir todo el excremento. Muy bien. Así vamos a dejar prendida la cascadita y el filtro y mañana vemos a ver cómo quedó nuestra pecera. 20 minutos más tarde. Miren, vean cómo va metiéndose todo el excremento ahí en nuestra botella. Esa es nuestra botella. Por arriba. Vean cómo se ensució. Cómo se está llenando completamente de excremento. Vean, bueno, vean nada más el agua. No es mentira, señores. Muchachones, ahí está. Que esto está funcionando perfectísimamente. Bien. Son las 5:30 de la mañana. Ayer pusimos a las 10. Pusimos a trabajar nuestro filtro. Vean el agua. Cómo está ya más clarita. Con menos partículas. Y quiero que vean el filtro. Cómo se llenó. Vean cómo se llenó de excremento. Voy a tener que sacarlo para que lo vean. Quiero que observen ahí el filtro. Cómo se llenó completamente de excremento. Ahí. Véanlo cómo se llenó de excremento todo. Y quiero que vean que sí funciona. Y funciona muy bien. Ahí lo vamos a dejar hasta que regresemos ya de nuestro trabajo. Para que siga limpiando y para encontrarnos el agua ya más cristalina. Pero ahí está, muchachones. Que sí funciona. Barato. Sin mucho gasto, sin hacer tantos estructuras y tantas cosas que hacen otras personas en otros videos, con una simple botellita, unas esponjitas y una bombita que me encontré en el tianguis. Muy bien, muchachones, pues ahí el video.